acerca de las metodologías de desarrollo de aplicaciones del método de las tradicionales, o de las que nosotros conocemos como tradicionales. Recuerdan que en la última clase estuvimos hablando acerca de la metodología de desarrollo llamado cascada. También hablábamos acerca de qué son las metodologías de desarrollo de software. Explicábamos en su momento que básicamente las metodologías son el proceso ordenado que nosotros seguimos para la parte del desarrollo de aplicaciones. La idea principal es obtener un producto al final de un proyecto de software, obtener un producto, y existen diferentes maneras de poder llegar a ese producto. Entonces hay que seguir una serie de fases o una serie de pasos ordenados que me permitan generar ese producto final. Vimos la primera metodología que, aunque mencionamos por muchas razones, que casi no se utiliza porque pues, es una metodología muy a largo plazo, es una metodología que está enfocada básicamente en el proceso de documentación de toda la parte del desarrollo de software, una documentación exhaustiva, pero sin embargo en sus inicios era una metodología que se empezó a utilizar muy a menudo. Entonces, probablemente cuando sean proyectos pequeños decíamos que era una manera de poderlo utilizar. Lo que sucedió en aquel entonces, en los años, más o menos en los años 70, cuando se empezó a utilizar la metodología en cascada, es que pues decidieron buscar alternativas para acelerar ese proceso. Yo les mencionaba que uno de los detalles principales que tiene la metodología en cascada es que cuando estamos trabajando con ella, el producto se lo mostramos al cliente hasta el final. Cuando le vamos a entregar el producto de software, cuando ya le damos el producto final y mostramos qué es lo que hemos creado. Y probablemente lo que hemos creado no es lo que el cliente esperaba. Entonces trataron de ir mejorando esa parte, de alguna manera tratar de interactuar un poco más con el cliente, y se creó la metodología que se le conoce como metodología incremental, que la cascada incremental, que sigue siendo básicamente como una nueva versión o una versión mejorada de la que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Qué es lo que hace los modelos incrementales o modelos en proceso en este caso? Perdón, el modelo incremental o modelo de cascada incremental fue en este caso propuesto poco tiempo después del modelo de cascada, ya por los años 70. Ustedes se imaginan que el desarrollo de software pues tiene décadas de estarse implementando en diferentes ramas, no solamente en el proceso en las áreas de las empresas comerciales, sino que en las empresas industriales, etcétera, etcétera. Por ahí por los años 70 se propuso de nuevo este modelo porque ya se había implementado el modelo original, que era el modelo cascada, y se vio que tenía ciertos problemas. Eso fue básicamente a los problemas inherentes que tenía la metodología que hablamos en la clase anterior. La diferencia entre el modelo en cascada convencional, que no permite interacciones ni incrementos, la diferencia en este modelo es que la cascada incremental sí las permite a lo largo del proyecto y no necesita que cada actividad estructural del proceso sea completada en detalle antes de pasar a la siguiente fase. ¿A qué nos referimos con ese proceso incremental? Es básicamente, como lo mencionábamos anteriormente, es el mismo modelo en cascada, pero ahora lo hacemos, como ahí lo menciona, por incrementos o por pequeños bloques o pequeñas funcionalidades dentro de la aplicación. Para entender un poco mejor cómo funciona el sistema incremental, básicamente ya vimos que el sistema en cascada tiene las fases de comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue de la aplicación. Y lo que hacemos es que dividimos nuestra aplicación, digamos, ese es todo el tiempo que nos vamos a tardar en el desarrollo del proyecto, la cantidad de meses, años o lo que sea que vamos a tardar en construir el proceso de desarrollo del proyecto. Y aquí básicamente lo que vamos a tener son pequeños incrementos. Entonces vamos a decidir, digamos, de todo el proyecto como tal, vamos a decidir, vamos a dividirlo en pequeñas partes y vamos a desarrollar esas pequeñas partes, como su nombre lo dice, por incrementos. En ese sentido, vamos a hacerlo en cada incremento, en cada proceso, vamos a ir haciendo las fases que ya mencionamos, vamos a hacer la fase de comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue en cada una de ellas. Pero los tiempos de desarrollo van a ser más pequeños, van a ser más cortos. Eso en alguna medida nos va a ayudar a que nosotros podamos presentarle al cliente un proceso de desarrollo de software por etapas, en donde podemos presentar, digamos, el software en su primera fase, luego creamos otro incremento y desarrollamos la segunda fase,
luego creamos otro incremento y desarrollamos una tercera fase y así vamos creando la aplicación hasta tener el producto final. Entonces es la misma idea de la cascada, pues siempre vamos a tener las 5 fases, pero por segmentos más pequeños. Básicamente es el mismo concepto que habíamos hablado anteriormente, es dividir y vencer. Entonces el proyecto lo dividimos en pequeños incrementos y esos incrementos le aplicamos el modelo en cascada original. En teoría, con esto vamos a tener más interacción con el cliente porque el cliente va a ir observando, en la medida que vayamos desarrollando, va a ir observando pequeños prototipos de la aplicación. Yo les decía, en el caso de ustedes, la aplicación que ustedes están desarrollando, ¿cuándo se la va a presentar al cliente? Si hacemos el modelo en cascada, ustedes se la van a dar el día que tenga que presentarlo. Y probablemente cuando se lo presenten, el cliente diga no es lo que yo esperaba o no es lo que yo planteaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos que retroceder de nuevo a replantear el proyecto, a replanificarlo y hacer todo el proceso de desarrollo para adaptarlo a las nuevas necesidades. Sin embargo, si lo vamos haciendo por etapas, si lo vamos haciendo por pequeños incrementos, podríamos ir mostrando al cliente diferentes pantallas de los formularios, por ejemplo, de las capturas de datos, de los reportes que genera, y él nos podría ir dando algunas observaciones que nosotros vamos cubriendo en los siguientes incrementos. Si en la primera etapa encontramos algunos problemas, pues podemos replanificar en la siguiente etapa y posteriormente arreglar todos esos inconvenientes. Entonces se hace un poquito más fácil, digamos, de poder plantear el proyecto final. En la planeación no se tendría que mover en ese dado caso, si el cliente lo que pensaba no era lo que le entregamos. Tendríamos que replantearlo otra vez en la segunda fase. En el caso de que sea el modelo de cascada, sí, tenemos que mover todo. O sea, ese es el problema, que si regresamos en el modelo de cascada, presentamos el producto y el cliente no es lo que esperaba, pues tenemos que regresar otra vez desde la primera fase, la fase de comunicación, volver a replanificar de nuevo para volver a modelar el código. Entonces, imagínense que el proyecto sea de años, o sea, el proyecto que vamos a presentar no sea un proyecto pequeño, estamos trabajando para una industria, por ejemplo, una empresa que necesita automatizar algún proceso a través de software. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a empezar a plantear el desarrollo del proyecto y probablemente nos tardemos en todo el proceso de desarrollo 1 o 2 años, por ejemplo. Entonces, el producto final se lo vamos a presentar hasta los 2 años. Entonces, volver a regresar de nuevo a la parte de planificación sería todo un problema. ¿Cuál es la diferencia con este modelo? Bueno, aquí sí, yo puedo ir de esos 2 años, dividirlos, por ejemplo, en trimestres e ir entregando pequeñas partes del proyecto por cada trimestre. Entonces, en cada trimestre yo puedo observar si hay algo que no le parece al cliente, puedo volver a replantear en la siguiente fase, porque voy a hacer otra vez un proceso de comunicación, un proceso de planificación, replanteo de nuevo el proyecto y hago las adaptaciones necesarias. En otras palabras, es más fácil evaluar, por ejemplo, 1000 líneas de código que hayamos creado en la parte de la primera fase a que evaluemos 10.000, 15.000 o 100.000 líneas de código cuando hayamos terminado el proyecto. Es muchísimo más. Entonces, en alguna medida, eso es lo que ayuda, en este caso, esta fase. Es la propuesta que se presentó cuando estábamos hablando con estos elementos. ¿Cuáles son las características principales que tiene la fase de cascada incremental? La primera es que las fases son iterativas o incrementales. Cuando se refiere a iterativas, se recuerdan de que me permite hacer procesos de iteración, de regresar, digamos, a cada una de las etapas si fuese necesario. Mientras que en el modelo en cascada decíamos de que cuando pasamos de comunicación a planeación, de planeación a modelado, pues no podemos regresar a las etapas anteriores porque eso representa un gran problema. Entonces aquí las etapas son incrementales, son interactivas. Se obtienen prototipos funcionales de manera rápida. En otras palabras, podemos obtener un modelo a escala, si queremos verlo de esa manera, un modelo del cómo nos va a ir quedando el software. Un ejemplo clásico. Nosotros, por ejemplo, empezamos a crear una aplicación y nos creamos la pantalla de login. Lógicamente, cuando hacemos el diseño, lo adaptamos de acuerdo a las características de la empresa. Por ejemplo, si fuese a hacer un login para la universidad, tomaríamos los colores base que tiene la universidad y en base a eso diseñaríamos el login.
¿Qué pasa si nosotros hacemos toda la estructura con los colores base que nosotros pensamos que son de la universidad y los presentamos al final del proyecto? ¿Qué es lo que va a suceder? Le va a decir, mire, todos esos colores que utilizó no me gustan. Hay que volver a, digamos, a rediseñar el sitio. Entonces, volver a rediseñar, ustedes saben que hay que tocar CSS, hay que ir a modificar en ese caso HTML, probablemente hay algunas animaciones que creamos con Java, así que vamos a tener que ir a cambiar. Sin embargo, si lo hacemos en la primera fase, por ejemplo, le presentamos la primera pantalla, que es el login, y luego la segunda pantalla, que es el menú principal, ya con los colores que nosotros consideramos que eran los que íbamos a utilizar, si nos pide observaciones, se nos va a corregirlo en ese pequeño paso. Esa es la idea principal. Entonces tenemos prototipos que rápidamente podemos analizar. En cada incremento se obtiene un prototipo funcional, o sea, cada vez que vamos creando una funcionalidad, estamos obteniendo un prototipo funcional donde un incremento es la realización de todo el proceso, con la diferencia que se obtienen funciones completas, pero de una parte del proyecto. Estamos trabajando con pequeños segmentos y estos segmentos se vuelven segmentos funcionales. Vamos a manipular, por ejemplo, alumnos. Imagínense que en la universidad, entonces tenemos que crearnos, por ejemplo, el primer módulo, que sería el de inscripción de alumnos, el que utiliza la secretaria para alimentar todos sus datos. Ese sería, digamos, el primer modelo. De ahí tenemos que trabajar con, imagínense, maestros, que son los encargados de dar las clases. Entonces hay un módulo donde se agregan los datos de los maestros, tendríamos que trabajar en ese proceso y mostrárselos para ver qué es lo que se agrega. Y así sucesivamente podemos ir trabajando por etapas incrementales e ir presentando prototipos funcionales. Eso significa que en cada incremento se repite todo el proceso para agregar nuevas funciones. Esa es la diferencia. Tenemos que repetir el proceso de comunicación para recabar información, el proceso de planeación para decidir cómo se va a hacer la parte del proyecto, el proceso de modelado para definir, por ejemplo, en el caso de diagramas que hemos utilizado, definir diagramas, etcétera, etcétera. En cada fase, las actividades estructurales se admiten iteraciones para perfeccionar esa fase del desarrollo. O sea, en ese caso permite ir regresando, digamos, si nosotros hemos cometido algún tipo de error. Pero sin salirse también de la planeación primera. Sin salirse de la planeación original. Porque si no, incrementaría ya el trabajo de nosotros, porque el cliente aprovecharía y empezar otro tipo de bueno, siempre hemos mencionado que el cliente, ustedes tienen que analizarlo muy bien, porque siempre hemos mencionado que el cliente en un inicio cuesta que sepa exactamente lo que requiere. Por eso es importante que la parte de la comunicación y la planificación sea una parte donde nosotros tengamos muy claro el producto que le vamos a presentar. Porque en alguna medida, si no tenemos claro y cotizamos el producto, lo cotizamos muy bajo, y quien recibe pérdidas somos nosotros. Acuérdense que ustedes cobran por el desarrollo de proyectos. O sea, hay que pensar muy bien primero, antes de dar un precio, si realmente cubrimos todas las necesidades. Lo que sucede es que cuando hablamos de cambios, son cambios, digamos, dentro de los requerimientos previos que nosotros originalmente adquirimos. Lo que les decía, el diseño. Digamos que el logo que le colocamos no es el que ellos quieren, sino que hay otro logo diferente. Bueno, eso se lo podemos cambiar. La ubicación de los elementos pueden ir en ubicación diferente, las podemos modificar. Tal vez los formularios que creamos donde están los clientes, nosotros no agregamos, se me ocurre el número de registro fiscal y tenemos que agregárselo, entonces son datos que podemos ir agregando constantemente. Pero ya funcionalidades que hagan un cambio completo y radical de la aplicación, sí tenemos que considerarlo por aparte, entonces perdemos nosotros. La idea es que los incrementos en este caso son, como les decía, del problema total, pequeñas partes que nosotros trabajamos. En ese caso, al finalizar cada incremento se obtienen productos funcionales. Básicamente se pasa por todo el proceso. Cada incremento que creamos pasa por el proceso de comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. O sea, debe de pasar por las 5 etapas para la obtención de los productos funcionales. Después de realizar todo el proceso, se presentan entregas al cliente de productos funcionales, o sea, se los vamos a mostrar al cliente, el cliente va a ver lo que nosotros estamos creando. En cada entrega se presentan funciones terminadas al cliente, donde cada incremento se agregan otras nuevas, o sea, vamos agregando nuevas funcionalidades. Otra cosa que podríamos hacer es cotizar por módulos, que nosotros ya lo hemos hecho de esa manera. Le decimos, mire, vamos a trabajar por módulos y vamos a crear primero ese módulo y le vamos a cobrar tanto.
alternativas diferentes para pagar la aplicación. Porque pues un cliente no es lo mismo que le toque pagar por un proyecto de software, imagínense al final $30,000 por un proyecto de software, a que lo haya pagado $5,000 por cada etapa. Entonces, digamos que es una manera de hacerlo. De este modo, en este caso, el cliente puede visualizar los avances del proyecto de manera más rápida, que esa es la idea principal, y que en cada entrega que nosotros mostramos se distinguen en ese caso las diferentes funcionalidades que se pueden tener. Y aquí está un ejemplo. Digamos que si lo mencionamos de esta manera, estos podrían ser funcionalidades. La primera funcionalidad que nosotros creamos, esa sería la segunda funcionalidad ya ensamblada con esta. O sea, aquí ya en este incremento ensamblamos ambas funcionalidades. Y aquí en la tercera ya obtenemos el producto final. Las tres elementos ensamblados corresponden en ese caso al producto final que nosotros vamos a entregar. Es una manera de desarrollarlo. Si a ustedes alguna vez les piden, supongo que les preguntan, porque trabajan en sistemas, les dicen que quisiera un sistema de inventario, por ejemplo, ustedes piensen la mejor manera en cómo van a organizar todo el proceso de desarrollo. Porque la idea, al final de cuentas, es entregar productos que el cliente puede utilizar, no productos en los cuales no funcionen de manera adecuada. Entonces, esa es la idea principal, dividir el proyecto y al final obtenemos tres elementos ensamblados, obtenemos todos los elementos. Aquí he puesto ejemplos de 3 incrementos. No significa de que vamos a trabajar sobre 3 incrementos, o sea, podemos dividirlo en varias partes y ensamblarlos al final. De esa manera, las iteraciones, en ese caso, en cada incremento tenemos actividades estructurales, las que hemos mencionado, comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Y si se dan cuenta, en estas funcionalidades podemos hacer procesos de iteración. Podemos reestructurarlas, podemos repetir en ese caso cualquiera de ellas. Al iterar en este modelo, iteramos sobre la actividad estructural en lo que nos encontramos. Si estamos en un incremento, por ejemplo, para desarrollar una función o grupo de funciones, si estamos en la fase de desarrollo, como por ejemplo modelado, al iterar, iteramos sobre el modelado y al iterar lo hacemos sobre la fase de proceso que nos encontramos. O sea, estamos trabajando sobre el mismo proceso con el cual nosotros estamos modelando. Esa es, digamos, una manera de trabajar, en ese caso, con la parte de las aplicaciones. Ahora bien, todo proceso de modelado, o en ese caso formas de trabajar con el proceso de desarrollo de software, tiene sus pros y sus contras. Veamos primero las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, los prototipos funcionales. Como obtenemos un prototipo funcional más rápido, esa es una ventaja porque el cliente puede observar lo que nosotros estamos haciendo. Plazos de entrega tempranos y manejables. En otras palabras, si el proyecto de software es para 2 años, el cliente no va a esperar 2 años. El cliente va a esperar menos tiempo y va a seguir teniendo productos funcionales. Va a esperar 3 meses, ya va a poder ver algo. Eso nos ayuda incluso a la expectativa del cliente, porque el cliente siempre está ansioso por obtener un producto. Si ustedes, por ejemplo, van a comprar una computadora nueva o van a tener un dispositivo nuevo, pues están ansiosos por tener el dispositivo y empezar a usarlo, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con los software. Cuando ellos necesitan un software, pues están ansiosos de obtener ese software para empezar a usar, para empezar a implementar. Entonces, si se lo vamos mostrando poco a poco, así como hacen los teléfonos, nos ven en el original y después nos empiezan a mandar parches. Si nos van dando poco a poco el producto, pues nos vamos haciendo la idea de lo que vamos a obtener. ¿Okay? Mitiga los riesgos considerablemente. Lo que yo les mencionaba, el riesgo de que el software no cumpla con las expectativas del cliente, lo mitigamos porque lo entregamos por fases. O sea, sabemos nosotros de que si hay algo que no está considerado, lo podemos corregir en el momento. Permite la entrega de productos, esto es importante, productos de alta calidad. ¿Okay? Hay que enfocarnos en productos siempre de alta calidad, productos de software que hagan lo que realmente el cliente desea, que realmente le dé un valor agregado al negocio, al negocio del cliente. Esa es la idea principal. Entonces debemos de enfocarnos en productos que tengan alta calidad.
Además tiene la adaptabilidad mejorada debido a que permite entregar al cliente de forma más temprana antes de terminar todo el producto. Lo que les mencionaba lo entregamos por etapas o por prototipos y eso hace que el producto se entregue mucho más rápido. Es aplicable a proyectos de gran envergadura, proyectos grandes, aunque con algunas limitaciones. Ya vamos a ver las desventajas para que entiendan qué tipo de limitaciones vamos a encontrar. Y permite la retroalimentación del cliente. O sea, en otras palabras, necesitamos que el cliente nos esté diciendo si estamos bien o no. Bien, ¿cuáles son las desventajas? Otra vez, la metodología es lenta y tediosa. ¿Por qué es lenta y tediosa? Si originalmente el método en cascada era un proceso exhaustivo, ordenado y secuencial en donde debíamos de ir colocando cada fase, pues ahora volvemos a repetir estas 5 fases en cada incremento. Cada incremento repite cada una de las fases que mencionamos previamente. Pues, cada 3 meses vuelvo a comunicar, planificar, hacer el proceso de modelado, luego el proceso de codificación y el proceso de despliegue. Entonces, las pruebas en el proceso de codificación hacemos todo el proceso de desarrollo por cada incremento que vayamos creando. O sea, por lógica se vuelve también en alguna medida. Siempre sigue existiendo la prioridad en la documentación exhaustiva sobre los avances prácticos. Ojo, si el sistema requiere documentación exhaustiva, ese es el modelo que debemos seguir. ¿Okay? Yo les he mencionado que bueno, vamos a trabajar, imagínense, imaginemos un proyecto de software delicado. Piensen en algo, un proyecto de software que sea delicado. Una bancaria, principalmente por la parte monetaria. Con las apps bancarias, por ejemplo, podría ser, en ese caso, que sea sumamente necesario que la documentación que sea exhaustiva para saber qué es lo que sucede cuando realizamos cada una de las transacciones. ¿Qué hacemos en una app bancaria? Podemos ver nuestro estado de cuenta, pagar recibos, por ejemplo, hacer transferencias bancarias, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas debe de tener trazabilidad, o sea, yo tengo que ser capaz de determinar si la transacción finalizó o no y en qué momento se dio error y en qué momento dio error. Y que si en el caso se generó algún error pueda ser revertible. Entonces esas son aplicaciones muy delicadas. De alguna manera son aplicaciones bien delicadas. Los tiempos de desarrollo largos, lo que acarrea mayores costos monetarios. Lógicamente, entre más tiempo dura un proyecto de desarrollo de software, más caro. ¿Okay? ¿Cuánto cuesta el salario de un programador? Si tengo 3 programadores y me voy a tardar 2 años, tengo que cubrir los gastos de los 3 programadores. Ustedes saben de que, pues, en una empresa el costo de un programador no es solamente su salario. Si el programador gana $1000, por ejemplo, no es solamente esos $1000. Hay que incluir los costos del seguro social y el AFP que paga el patrono. Debe estar incluido dentro del costo que generalmente se le paga mensual. Debe estar incluido sus vacaciones. Debe estar incluido sus aguinaldos y otras, digamos, si el programador trabaja horas extras, incluir esas horas extras, etc. Entonces, es un costo muy elevado. Por lo tanto, entre más tiempo se tarda, pues es más costoso. Requerimos más dinero. La otra es la complejidad en su gestión. Al hacer demasiados incrementos, manejar cada incremento puede volverse cada vez más complicado. Imagínense que estamos creando una aplicación y le hacemos 20 incrementos, por darles un ejemplo, o sea, 20 fases. Para poder administrar esas 20 fases, si nos equivocamos en alguna de ellas y retroceder hasta una fase, la fase 10, por ejemplo, es sumamente complicado. O estar dividiendo todo el proyecto en una gran cantidad de fases es sumamente complicado. Así que sí, es recomendado hacerlo, pero tampoco es recomendado crear tantos incrementos, hacer tantas divisiones para poder entregar un producto funcional. Y la otra es dependencia de los incrementos anteriores. En otras palabras, para que el incremento 2 empiece a trabajar, debe estar listo el incremento 1. Para que el incremento 3 empiece a funcionar, debe estar listo el incremento 2. O sea, depende de los procesos anteriores que hayamos desarrollado. Si no terminamos un incremento, no podemos pasar al siguiente. Porque en este caso, aunque digamos son incrementales, pero siguen siendo secuenciales, de alguna forma.
Y eso es importante porque si por algún motivo se implementaron incorrectamente, digamos incrementos anteriores tuvieron errores, esos errores los vamos acarreando en los demás incrementos. Un error que cometimos en el primero y no lo logramos identificar, pues lo vamos a llevar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y hasta que entreguemos el producto final. Y de nuevo vamos a llegar al mismo proceso que volver a regresar, es volver a replanificar. ¿Okay? Pero digamos que es una manera de poderlo hacer. Hay una comparación entre ambas metodologías. Está la cascada incremental y la cascada convencional. La primera ya vimos que permite incrementos e iteraciones. En la segunda no permite retroceder ni iterar en el proceso. Entonces no puedo regresar. ¿Okay? No puedo regresar con la cascada convencional, mientras que en el otro puedo hacerlo por etapa. La otra, entrega de prototipos funcionales en tiempos razonables. ¿Okay? Tiempos razonables. O sea, nosotros podemos acotar el tiempo de entrega e ir colocando prototipos o ir entregando prototipos en tiempos de entrega más corto. La otra no, la entrega del producto se hace al final del proceso, lo cual puede tardar años. ¿Okay? Hay proyectos de software que tardan años en poderse desarrollar. No es un producto que nos tardamos meses. La gente cree que por ser desarrollo de software y hacer una computadora es rápido. Cuando uno le da un proyecto de software, le dice, si es en unos 2 o 3 meses ya lo tiene hecho, en un par de semanas ya lo tiene hecho. La vulnerabilidad está abierta. Sí, pues lo que pasa es que aunque sea solo que hagamos una página web, una página web podemos hacerla rápido, pero un proyecto de software grande nos vamos a tardar años probablemente. La del gobierno, la de la Chimural, por ponerle el ejemplo de nuevo. Fue muy rápido. Fue muy rápido y tuvo vulnerabilidades. ¿Cuánto se tardaron? 4 meses. O algo así. En teoría no tenía tantos requerimientos de manera interna. Lo que pasa es de que la complejidad interna, como manejar la seguridad, entre otros aspectos, fue lo que ocasionó el conflicto. Pero bueno. Está bien fortalecida. En teoría. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? También dice que es aplicable a proyectos de gran envergadura. Es posible gestionar los riesgos de forma apropiada en el caso de la incremental. En la otra existe una altísima probabilidad de obtener software defectuoso, cuando en la cascada convencional obtener software defectuoso por tardarnos demasiado tiempo. La otra es aplicable en proyectos de gran envergadura, aunque con limitaciones, y solo es, en el caso de la convencional solo es aplicable a proyectos pequeños o proyectos cuya solución haya sido más que comprobada y con requisitos que cambiarán. Ese es en el caso. Y en el caso de la incremental es moderadamente adaptable a los cambios. En esta es prácticamente nula la flexibilidad. Entonces ya vimos cuál es la que si nos comparamos entre las dos, es muchísimo más práctica la incremental, pero siempre se trae algunas de las desventajas que tiene la metodología en cascada. Así que en alguna forma, aunque pues existe ese método, debemos de replanificarlo como lo podemos hacer. Yo les mencionaba en la clase pasada que podemos ir haciendo combinaciones. Dependiendo del tipo de software que vayamos a crear, podemos combinar y crear unas aplicaciones dependiendo del modelo que vayamos a hacer. De hecho, las que vamos a ver ahorita, por ejemplo, el modelo concurrente ya va haciendo combinaciones. La manera en cómo nosotros vamos a desarrollar software toma las cosas buenas que tienen las metodologías anteriores y se replantean en estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que hace la metodología concurrente? La metodología concurrente, también conocida como ingeniería concurrente, es un método de trabajo que, dependiendo del contexto, puede ser tratado como metodología tradicional o ágil. O sea, dependiendo de dónde lo hayamos aplicado, digamos, la manera en que nosotros la pongamos en práctica puede ser tradicional o incluso la podemos pasar a las más modernas como metodología ágil. Y que no solamente se aplica en el proceso de ingeniería de software, sino que también es aplicable a otros proyectos de desarrollo, no solamente a este. Este método se centra en la velocidad del proceso al paralelizar actividades estructurales si éstas pueden hacerlo de manera paralela. ¿A qué nos referimos con paralelizar? O sea, hacer varias tareas en paralelo. ¿Sí? Hacer varias tareas al mismo tiempo. Lógicamente con un grupo de desarrollo de software. Si tenemos
10 programadores, pues dividimos el proyecto en varias etapas y trabajamos de forma paralela, con digamos 2 desarrolladores trabajando en una etapa, otros 2 en otra etapa y así sucesivamente. Se refiere a trabajarlo en paralelo. Su uso... En todo caso, si hay un error por parte de un programador, se le permite regresar. Sí, porque son paralelas, son digamos concurrentes. Entonces puedo regresar sin ningún problema a poder corregir. Lo que pasa es de que en ese caso, digamos que en el proceso de desarrollo, las etapas que van a desarrollar cada una de ellas de alguna forma son componentes independientes que al final, cuando terminan, se pueden integrar, pero originalmente tienen que ser trabajados como de manera independiente. Sí, porque yo lo imaginé desde el punto de vista de que, vaya, si yo estoy programando junto con mi pareja de programador, termino la parte que me correspondía y el siguiente día, poniendo el ejemplo, sigo con la siguiente parte de la otra sección. Entonces, pero aquí en la primera parte ya hay un error. Entonces, el segundo error ya lo va como Sobreescalando. Para eso se hacen los testeos. O sea, esa es la idea de hacer los testeos, tratar de identificar esos errores en la etapa más temprana que se pueda, de alguna forma. Entonces, la idea de esto dice: su uso es habitual cuando se desean prototipos rápidos. Fíjense bien, cuando creamos aplicaciones rápidas, lo que el cliente quiere, el sueño de todo cliente, desarrollar obtener el producto demasiado rápido. ¿Okay? Esa es la idea principal. Y cuando se cuenta con varios equipos de trabajo, o sea, cuando el equipo de trabajo es grande. Si soy un programador individual, pues no voy a poder utilizar esto, porque pues yo no me puedo dividir en 5 programadores, no podemos hacer un clon. Si estamos trabajando como programadores independientes y desarrollamos software de manera independiente, pues tenemos que usar etapas que ya vimos anteriormente. Pero si tenemos un equipo de desarrollo, o sea, hay varias personas que trabajan en el proceso de desarrollo del software, ahí sí podemos paralelizar de alguna manera las tareas que vamos a desarrollar. Habitualmente se utilizan en sistemas del tipo cliente-servidor. Un ejemplo de aplicaciones de tipo cliente-servidor, las que estamos creando nosotros. Donde usamos PHP en el lado del servidor y en el lado del cliente estamos utilizando el navegador. Entonces ahí se comunica el navegador con Apache y en ese caso tenemos una aplicación cliente-servidor. ¿Okay? Ese es un modelo o es un tipo de aplicación de esta forma, donde las podemos aplicar. Principalmente cuando sean aplicaciones rápidas, podemos implementar esos procesos. ¿Qué hacemos en ese caso? Vean, lo que hacemos es de que podemos dividir el proyecto en diferentes etapas y colocarlas en diferentes estados. Por ejemplo, aquí estamos trabajando en la parte del modelado. Siempre vamos a tener las mismas etapas que vimos previamente. Va a estar la etapa de comunicación, la etapa de planificación, modelado, codificación y despliegue. ¿Okay? Siempre van a estar las mismas etapas. Pero en esas etapas vamos a trabajar en paralelo. Digamos de que alguien puede estar trabajando en una etapa del proceso de desarrollo y otra persona puede estar trabajando en otro proceso. Imagínense, en el caso de los diagramas, alguien podría estar haciendo los diagramas de la base de datos, alguien podría estar trabajando en los casos de uso, por ejemplo, que son 2 elementos paralelos, y al final de cuentas entregamos el producto muchísimo más rápido. Y ahí vamos teniendo esas etapas en diferentes estados, por ejemplo, bajo desarrollo, en espera de cambios, en revisión, en modificación, en línea base y por último realizado. Entonces ese es el proceso de concurrencia. Características de este modelo con el cual estamos trabajando, con esta metodología. Primero, el modelo concurrente puede abordarse de forma iterativa, incremental o como una conjunción de ambos. O sea, podemos utilizar combinaciones de los modelos que vimos previamente. Su característica principal en este caso es el paralelismo de actividades. En otras palabras, el proceso de hacer tareas en paralelo, trabajar en equipos, esa es la idea principal, donde estas pueden abordarse de forma iterativa o incremental. Las actividades pueden ser desarrolladas de forma paralela y pasar por una serie de estados en función de la prioridad. O sea, creamos una tarea y la vamos colocando en diferentes estados. O sea, estamos creando, por ejemplo, la parte de la base de datos, la estructura de la base de datos. Si creamos, por ejemplo, las primeras tablas, podemos ponerle pausa, en este caso esa actividad, porque pues hay otros requerimientos que todavía no tenemos listo.
Cuando esos están listos, entonces continuamos con esa etapa y seguimos desarrollando el resto de la base de datos. Entonces, eso es básicamente un ejemplo. Prototipos obtenidos a gran velocidad, esa es la parte importante, los hacemos muy rápido y utilizado comúnmente con grandes equipos de desarrollo. Normalmente vamos a hacerlo con equipos que tengan varias personas, con una sola o dos personas, pues no funcionaría este proceso de paralelo. ¿Okay? La otra es la alta adaptabilidad que tiene el proceso de desarrollo. Ventajas, de nuevo los prototipos se obtienen de manera rápida, o sea, obtenemos de nuevo aplicaciones de manera rápida. Rápida retroalimentación del cliente, tenemos la ventaja que podemos estarle mostrando al cliente los avances sobre lo que nosotros estamos haciendo. El enfoque está en la alta productividad, o sea que hacemos que los programadores, bueno, hacemos una maquila de programadores, hacemos que los programadores escriban. Bueno, ¿ya has visto las maquilas de programadores? Un partido. ¿Cómo? Un partido. Sí, hay una que sí, que tiene su en la India, por ejemplo, ¿no han visto las maquilas de programadores? Como un call center y ahí están todos en su cubículo. Como que, ¿ya has visto la fábrica? ¿Cómo trabajan aquí en la fábrica? Que ponen digamos, están todas las máquinas de coser y uno está sentado detrás del otro y está cosiendo. Pues allá es igual, son maquilas de programadores, entonces están, digamos, como en filas y columnas y cada uno está detrás de otro y están programando. Son un montón de gente que está diseñando aplicaciones. Por eso es que en la India es bien barato el pago de desarrollo de aplicaciones. Muchas de las empresas, si se han dado cuenta, de empresas en Estados Unidos contratan mucha mano de obra de la India porque es barato. El salario mínimo que nosotros probablemente ganemos aquí es mucho más bajo en la India. Y son, en este caso, personas que trabajan en tecnología. Pero básicamente eso está enfocado en la productividad. La otra es la alta actividad a cambios, como es un proceso iterativo e incremental también, entonces podemos trabajar siempre con cambios específicos. Flexible para hacer un enfoque ágil o tradicional, o sea, podemos adaptarlo si es un enfoque ágil, donde obtenemos productos rápidamente, o de manera tradicional. Excelente para proyectos donde se conforman equipos de trabajo independientes en distintas áreas. Lo que les mencionaba, si tenemos separados los equipos, entonces podemos trabajar con los equipos de manera paralela. Fomenta la colaboración activa y aplicable en proyectos grandes. Aquí sí podemos aplicarlo en proyectos con gran envergadura, en proyectos grandes. Como siempre, también tiene sus desventajas. Primero, la complejidad de gestión del proyecto al trabajar con equipos independientes haciendo diversas tareas. ¿Se imaginan el dolor de cabeza que tienen esos administradores en esas maquilas de desarrollo de software? De controlar a toda esa gente que está trabajando, que realmente está haciendo el proceso de desarrollo, y que cada uno le estén asignando la tarea y esté creando el código de manera correcta. Pero, pues, digamos, es una forma de trabajo que ellos han implementado. Pues se hace complejo. El problema de estar manipulando varios equipos se puede tornar complejo si el equipo es demasiado grande. Dependiendo del contexto, la documentación puede ser descuidada en pos de la productividad. En otras palabras, nos interesa más entregar el producto sin documentación. Pregunto, ¿es importante la documentación? ¿Sí? En algunos casos, probablemente no. ¿Okay? Hay aplicaciones en las que pues, no es necesario que nosotros le generemos demasiada documentación, porque son aplicaciones en donde se requiere que el producto sea rápido. Entonces, si requerimos que el producto se maneje de manera rápida, entonces es probable que sacrifiquemos un poco la parte de la documentación. ¿Por qué es importante la documentación? Porque este producto, si nosotros lo tenemos documentado y viene un tercero a quererlo modificar, lo puede hacer sin ningún problema. Si no está documentado, va a ser muy difícil que una tercera persona pueda entender el código que nosotros hayamos creado. Esa es la diferencia. Pero al final de cuentas, si necesitamos un producto rápido, pues podemos sacrificar la documentación. No despide. Fíjense que esa es una manera, ¿cómo les dijera? A veces, no siempre, pero a veces es una manera errónea de tratar de cuidar, digamos, un trabajo. El problema es de que uno piensa que si uno sabe todo, pues las empresas, si uno se va, no van a sobrevivir.
Cuando ustedes se enferman, pues si a ustedes les pasa algo, pues la empresa no va a esperar, no los va a esperar a ustedes, pero vamos a esperar a que esté bien para que podamos seguir con el proceso. La empresa tiene que seguir produciendo. Tiene que buscar otras alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Si el proyecto de software deja de funcionar, entonces contrato otro programador que lo haga de cero, por ejemplo. Pero la empresa tiene que salir con su problema, o tiene que resolver el problema. Así que, pues no nos quedamos realmente indispensable. Pues yo pensaba a veces, pensaba mucho antes en hacer eso. Creaba, para las empresas que trabajaba, creaba aplicaciones que solo yo sabía cómo funcionaban, y pensaba lo mismo: el día que yo me vaya, esas aplicaciones van a dejar de funcionar, y pues el día que yo me fui, las aplicaciones ahí se quedaron, pues las siguen usando y ya no me hablan, no soy yo para que lo puedan hacer bien. Así que probablemente lo que suceda en unas empresas, lo que ha sucedido es que ya no les han podido hacer adaptaciones o modificaciones, pero el producto les funciona, así que lo siguen usando. Entonces, al final de cuentas, no era indispensable. Simplemente alguien que en ese momento podía ayudarles a cubrir la necesidad. Así que, pues, es complicado. Pero me imagino que le sale más barato recontratar para hacer la adaptación que hacerlo desde cero. Sí, básicamente sí. Pero acuérdense de que, tal vez un ejemplo, yo creé una aplicación en el 2004 en aquel entonces era para un colegio de registro académico, registro de notas, y básicamente lo que hacía era, estaba hecho a la medida porque el colegio tenía un sistema de evaluación un poco complejo, hacían un montón de cosas para poder obtener la nota final. La boleta incluso era un lío crear la boleta, le entregaban una boleta a cada alumno, era un lío crear la boleta. Eso lo hicieron en una empresa que trabajaba en El Salvador y se le entregó al colegio, y el colegio lo estuvo usando por muchísimos años. ¿Qué es lo que sucedió? Esa aplicación en aquel entonces yo la diseñé en Foxpro, ¿lo han escuchado? Lo diseñé en Foxpro. Años después, como 10 o 12 años después, la sustituyeron, porque pues se contrataron otra empresa que les ofrecía la misma aplicación pero web. Hacía lo mismo que de la web, eran tecnologías más modernas. Entonces cambiaron de Fox a aplicaciones en la nube. Entonces ya lo hicieron más moderno. Así que pues, ya no necesitaban que yo le llegara a soporte a la aplicación. Así que digamos que en la medida de lo posible las empresas pueden llegar a obtener el mismo producto, digamos, creándolo incluso desde cero, corrigiendo los errores. Ahora, aplicaciones muy grandes, por eso les mencionaba que hay empresas que utilizan software ya diseñados. En el caso de los ERP, yo les he mencionado acerca de SAP, ¿se recuerdan? SAP es un software de un ERP que es famoso a nivel mundial. Ese, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Compran el software y ahí no necesitan tener una persona que esté especializado, porque lo que hacen es contratar soporte de la empresa. La empresa no desaparece. Para que desaparezca SAP va a ser muy complicado. Pero ese es un ejemplo de lo que algunas veces pueden solucionar las empresas. La otra requiere comunicación eficaz. Lo que les mencionaba, es necesario que, como se trabaja en paralelo, lo que se decía, si yo cometo un error en una parte, ese error se puede acarrear a otra actividad que estaba haciendo otro equipo. Entonces, en ese caso, podríamos cometer serios problemas. Por eso es de que es importante la comunicación entre los equipos, que los equipos estén interactuando de alguna manera con lo que nosotros estamos diseñando. La visión global del sistema puede ser un poco difícil de gestionar, si bien partes individuales pueden funcionar bien, integrar los componentes puede ser trabajoso. Y pueden haber problemas en la gestión de riesgos, que es básicamente lo que sucede al final. Cuando entregamos el producto final, pues pueden haber serios problemas con la parte de la gestión de las aplicaciones. Entre las observaciones generales que podemos tener para este tipo de metodologías, la principal ventaja de este modelo es la eficiencia y la productividad. En otras palabras, crear software. ¿Cuánto software podemos crear por día? Si ustedes trabajaran de programadores todo el día, ¿cuántas líneas de código creen que harían? Comenzando desde las 8 de la mañana. Sí, 8 horario completo. O sea, son 8 horas laborales.
¿Sería mucho? ¿Poco? Si vamos viendo errores por errores, pues, si hacemos ciertas líneas de código, una línea ejemplo 100, y en ciertas líneas anteriores determinamos un error y hay que volver a corregirlo. Generalmente uno pasa más tiempo, no solamente, uno puede pensar, o cualquiera puede pensar, un programador pasa todo el día escribiendo código, o sea, escribiendo instrucciones, pero no necesariamente, porque durante todo ese proceso uno tiene que algunas veces leer documentación. Por darles un ejemplo, a mí me asignan una tarea de implementar una API de pago del banco, me ocurre el Banco Cruzlan, por ejemplo. El Banco Cruzlan me tiene que enviar la documentación. Yo voy a pasar todo el tiempo primero leyendo cómo implementar esa API de pago, cómo se hace para poder hacer los cargos, etcétera, etcétera. Cuando ya tenga claro cómo funciona la API, voy a empezar a crear código y empezar a hacer pruebas. Algunas veces creo las pequeñas funciones, así como hacemos en clases, por ejemplo, que creamos las pequeñas funciones, probamos la funcionalidad y así vamos haciendo todo el proceso de desarrollo. Así que no necesariamente vamos a pasar escribiendo código todo el día, como que si estuviéramos escribiendo una carta, sino que vamos creando código y vamos, en ese caso, haciendo el proceso. Y si la implementación que vamos a hacer es sumamente compleja, a veces uno pasa más pensando, ¿cómo puedo hacer ese proceso? ¿Cómo puedo hacer para obtener toda esa información? La otra es, al paralelizar las actividades y tareas se avanza mucho más rápido en términos de prototipos, pero la documentación puede ser comprometida. Lo que les mencionaba, la documentación en ese caso puede ser deficiente. En general tiene complejidad tanto para la gestión de planificación y de riesgo, dado que representa una estructura desorganizada, pero adaptable a los cambios. Como le asignamos tareas paralelas a diferentes miembros del equipo, entonces esas tareas en paralelo puede ser difícil de gestionarlas, y eso es lo que ocasiona ese problema. Es versátil en cuanto a cómo se gestionan las actividades, acciones y tareas en forma interna, dado que puede preferir funcionar como iteraciones, incrementos o como una conjunción de ambos. O sea, básicamente es algo similar a lo que vimos en la metodología anterior. Si lo comparamos con las metodologías anteriores y evaluamos cuál es mejor o si es mejor esta que las anteriores, pues deberíamos de primero compararlo con modelos como cascada incremental o espiral. Las principales ventajas de este modelo respecto a los mismos es la alta productividad. Se recuerdan que en la cascada incremental lo hacemos por bloques, pero siempre nos enfocamos en la documentación. La documentación es exhaustiva. En esta, la documentación se deja de lado, se enfoca más en la productividad, pero en alguna medida, si lo comparamos con eso, vamos a obtener software un poquito más rápido. Además, la eficiencia de actividad, incorporación del cliente y retroalimentación de los mismos, dado que este modelo se centra en la obtención de prototipos funcionales de forma paralela y eficiente. Entonces, aquí involucramos bastante al cliente, hacemos procesos de consultarle a medida que hacemos las aplicaciones, consultarle lo mejor que se pueda sobre lo que estamos trabajando. No obstante, es inferior a los mismos en términos de gestión de planificación. O sea, es difícil planificar por la complejidad que esta pueda generar. Es difícil mitigar los riesgos que se puedan dar. Por ejemplo, puede producir software defectuoso, o el riesgo de documentación incompleta, por ejemplo, que no la tenemos. Visión global e integración de todo el sistema al funcionar de forma desestructurada y paralelizar las actividades. Cuando intentamos hacer funcionar todo el sistema y unir todas las partes que paralelizamos, podría ser que ahí podemos tener algún tipo de inconveniente. Podría ser que alguna de las partes no funcione de manera adecuada. ¿Cuándo la debemos de utilizar? ¿En qué momento es bueno utilizar ese tipo de metodologías? Cuando se cuenta con un equipo de trabajo que pueda desempeñar tareas de forma independiente. Entonces aquí tenemos que valorar las personas que trabajan para nosotros. O sea, no solamente es pensar en que pues tengo 10 programadores, entonces tengo suficientes, puedo implementarlo. Si el equipo de trabajo no está acostumbrado a desarrollar tareas independientes, pues no nos funcionaría de manera adecuada. Cuando se desea la obtención de prototipos rápidos en corto periodo de tiempo. Eso depende mucho del cliente, y ahí tenemos que ser conscientes con el cliente. Si le vamos a entregar
un producto rápido, entonces debemos de considerar, debemos de concientizar al cliente que no le vamos a entregar mucha documentación. O sea, probablemente haya cierta información que no va a encontrar dentro de la aplicación. Solamente vamos a entregar básicamente el producto. Si el cliente lo requiere, si el cliente requiere un producto rápido, entonces podemos utilizar esta metodología. Cuando la documentación y la gestión de riesgo no es un tema extremadamente prioritario y se prioriza la actividad y la prototipación. Cuando no es importante la documentación y cuando no es importante la parte de la gestión de riesgo. Si eso no es importante, entonces podemos optar por usar ese tipo de metodología. Caso contrario, pues no sería recomendado hacerlo. Cuando se cuenta con personal administrativo altamente capacitado y con experiencia de gestión de proyectos que funcionen de forma paralela. ¿Se acuerdan cuando hablamos de del puesto de gestión de proyectos? Yo les decía, un gestor de proyectos es aquel que se encarga de decidir, por ejemplo, de planificar las tareas que van a hacer cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo. Y es el que va a estar a cargo de estimar fechas y hacer un montón de cosas dentro del proceso de planificación. Entonces, en ese caso, el gestor de proyectos debe de ser una persona muy capacitada sobre la parte de gestión de tareas, principalmente estas que van en paralelo, para que pueda entender cómo funciona, para que pueda en ese caso presentarlo. Entonces, esa es una de las, digamos, razones por las cuales nosotros podríamos implementar este tipo de tecnología. Eso tiene que ver en ese caso con este modelo que acabamos de mencionar, el modelo concurrente, pero hay otro que se llama el desarrollo de aplicaciones, aquí es RAP, desarrollo de aplicaciones rápidas. Siempre vamos por el mismo camino, entregar un producto rápido. ¿Okay? Hay una metodología que se llama desarrollo de aplicaciones rápidas o se le conoce como RAP en ese caso, y esa va enfocada principalmente en entregar productos rápidos, entregar productos en el menor tiempo posible. Esa metodología también es una metodología mixta creada en 1970, pero fue estipulada oficialmente en el año de 1991 por un señor que se llama James Martin. Es el que le dio realce a esa metodología. Si se dan cuenta, por los años de los 70 pues empezó todo ese proceso de querer ordenar el proceso de desarrollo de software, porque pues empezaba en aquel entonces el auge de crear aplicaciones. En aquel entonces era común decir, pues necesito una aplicación de inventarios, necesito una aplicación contable, necesito una aplicación para manejo de notas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, todas esas aplicaciones que se iban desarrollando necesitaban en alguna medida que fuesen ordenadas en el proceso de desarrollo. Se centra básicamente en la obtención de prototipos por medio de iteraciones a gran velocidad por sobre la documentación exhaustiva. Obviamente, ¿qué es lo que más nos quita tiempo en el proceso de desarrollo? Documentar. Estar pensando en crear diagramas, tablas, información, documentación, manuales de usuario, manuales de programación, los famosos diccionarios de datos, toda esa información que normalmente creamos en la parte de la documentación es lo que nos lleva tiempo. O sea, estar creando todos esos documentos. Yo he visto, ustedes se van a dar cuenta cuando hagan su proyecto de software, cuando ustedes entreguen el proyecto de software, si entregan un documento muy pequeño, se les van a regresar. Yo he visto, hace años, vi un proyecto que lo estaban entregando en 20 páginas. Se entregaba casi que en folder, el documento escrito en 20 páginas. Y bueno, se lo mandaron al decanato lo primero que dijo, pues, regréseselo. Como mínimo, el documento debería tener 100 páginas. Así que debería transformar esas 20 páginas que hizo de documentación en un documento de 100 páginas. Así que pues tenía mucho que colocarle. Básicamente era documentación. Tenía que agregar documentación del proyecto. Así que pues ese alumno le tocó que ir de nuevo a la parte de información y tratar de buscar más datos para poder rellenar el documento con todo lo que estaba pidiendo. Así que cuando lleguen a ese punto se van a dar cuenta que es importante. En este caso, admite desarrollo incremental, paralelismo
y procesos de prototipado basado en componentes reutilizables. ¿Cómo funciona en ese caso el desarrollo de aplicaciones rápido? El desarrollo de aplicaciones rápidas básicamente es algo similar al paralelismo, pero lo que hacemos es lo siguiente. Vean, aquí es diferente porque primero partimos de dos áreas: la comunicación y la planeación. Esas las vamos a desarrollar íntegras desde la primera fase. Vamos a comunicarnos y vamos a planificar de alguna manera para obtener todos los requerimientos del software. Siempre es importante tener muy claro qué es lo que voy a requerir. Entonces, eso lo obtenemos en la planificación y en la comunicación. Y luego, después de eso, las etapas de modelado y construcción pueden ser desarrolladas por diferentes equipos. Entonces, un equipo puede estar trabajando en el modelado y construcción de una parte del proceso de desarrollo, otro equipo en otro modelado y construcción y otro equipo en modelado y construcción del proceso de desarrollo de aplicaciones. Cuando estos terminan, unimos todas estas etapas y entregamos el producto final. Entramos en la etapa de despliegue, donde hacemos la integración, entrega y retroalimentación. Básicamente sería como trabajar en paralelo, siempre. Pero ahora lo que hacemos es dividirlos, en este caso, en diferentes equipos, y esos equipos siempre trabajan en el proceso de modelado y construcción. Pero quizás en la parte de modelado, haciendo el modelo de negocio, modelo de datos, modelo de procesos, y en la construcción trabajando más en la parte de la creación de código, trabajando en la parte de creación de elementos. Aquí hay en ese modelo de RAM se utiliza mucho la reutilización de componentes. Alguien dice, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Si ya está hecha, ¿sí? Si ya, por ejemplo, tenemos algún componente que puede hacer esa tarea, lo que tenemos que hacer es incorporar ese componente en nuestras aplicaciones. Si ahorita les dijera, por ejemplo, vamos a crear una aplicación móvil que me permita hacer lectura facial o me permita hacer reconocimiento facial, ¿cuánto tiempo nos llevaría a hacerla desde cero? Sería muy complicado, por todas lo que hay que hacer es un algoritmo que reconoce, toma la fotografía y empieza a reconocer cada uno de los rasgos que tiene cada uno de los rostros. Ahora bien, ya existen componentes previamente hechos, elementos creados previamente, algunos de paga, otros que son de código abierto, que nosotros podemos reutilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reutilizar esos componentes. Entonces, acá lo que hacemos es buscar elementos que ya están listos, que ya están creados, e integrarlos directamente en el proceso de la aplicación. Significa de que si la aplicación que vamos a crear es completamente nueva, o sea, todos los elementos son completamente nuevos, entonces no podemos utilizar esta metodología, porque no hay elementos reutilizables. La idea es tener elementos reutilizables que se pueden incorporar. En ese sentido, esta tiene también ciertas características, se centra en la productividad y eficiencia, ser más productivo, o sea, producir más líneas de código, en ese caso, a diferencia de los anteriores, la obtención rápida de prototipos. Básicamente nos enfocamos siempre en que debemos de obtener el prototipo lo más rápido posible. La rapidez y el cumplimiento de plazos sobre la excelencia. Básicamente esto es importante, cumplir plazos, entregar el producto en el menor tiempo posible. Yo creo que ya les había mencionado que, por ejemplo, si ustedes trabajan para algunas entidades del gobierno, cuando ustedes hacen contratos con el gobierno en algunas entidades, si ustedes le dicen que el proyecto lo van a entregar, hoy estamos en septiembre, lo vamos a entregar a finales de octubre, por ejemplo, un proyecto cualquiera, y ustedes, llegado a finales de octubre, no tienen listo el proyecto y todavía les falta un mes más para poderlo terminar, el gobierno los empieza a multar. Les empieza a colocar multa sobre el proyecto que ustedes van a entregar. En otras palabras, después de ganar dinero por haber creado el proyecto, probablemente empiecen a perder por cambiar de retraso. Llegamos al primer mes, les ponen una multa, si se siguen retrasando, otra multa y así sucesivamente. Creo que le pudo haber pasado eso. Lógicamente, en las cotizaciones ya están incluidas las multas, pero de alguna manera suele suceder esa parte. O sea, un proyecto de software que se piensa implementar en cierto número de días, digamos, en cierto número de años o lo que sea, si no lo entregamos podríamos obtener multa.
En ese caso, lo importante es el cumplimiento de plazos, entonces podemos utilizar esta metodología para hacer ese proceso. Es una metodología siempre secuencial porque llevamos las mismas etapas: comunicación, planificación, modelado, construcción y despliegue. Es iterativo e incremental, como lo hemos visto en las anteriores. Dentro de las mismas fases podemos ir, en este caso, creando el proceso de iteración, regresar si hay algún requerimiento que no cumple con lo que el cliente requiere. E incremental porque pues podemos irlo creando por fases. Dividimos el proyecto en pequeños elementos y en base a eso pues vamos creando las diferentes fases. Las fases de modelado y construcción pueden realizarse de forma paralela por equipos. Las otras fases comúnmente se realizan por todo el equipo. Por eso les decía, la parte de modelado, en el diagrama que les había mostrado, en la parte de modelado y construcción se realizan en forma paralela, pero estas etapas de comunicación y planeación deben ser ejecutadas por el equipo completo. Si no se pueden cumplir los plazos, se limita el alcance del proyecto a las funciones estrictamente necesarias, que es una de las características que tiene esta metodología. Es adaptable y los prototipos pueden ser mejorados en futuros incrementos. Esa es otra cosa curiosa. Nosotros entregamos un prototipo y lo interesante es que como lo necesitamos rápido, se lo vamos a entregar tal cual está. Y lo que haga, si ese no funciona, pues ni modo, vamos a tener que hacerle mejoras en el futuro. Así como se representa, tenemos que mejorarlo en el futuro. Ventajas: siempre está la productividad y eficiencia, son rápidos. El cumplimiento de plazos, vamos a tener la ventaja de que pues, vamos a cumplir los plazos que se nos hayan planteado. Vamos a siempre obtener retroalimentación de parte del cliente, porque le vamos a estar presentando prototipos de manera más constante. Vamos a integrar de manera temprana al cliente. La velocidad en el prototipado, o sea, básicamente vamos a crear prototipos lo más rápido que se pueda en el menor tiempo posible. Va a ser flexible y adaptable. Cualquier modificación puede ser incorporada dentro de la aplicación, porque puedo regresar en las diferentes etapas y volver de nuevo a incorporar nuevos requerimientos. Son más baratos, la disminución de costos. Aquí sí es más barato, lógicamente, porque nos tardamos menos tiempo, documentamos menos, por ende va a ser mucho más barato el proceso de desarrollo. Está enfocado, perdón, es útil si hay escasez de tiempo. Eso creo que siempre se daba. En el tiempo es lo más común. Cuando estamos trabajando con clientes, lo más común es encontrarnos con clientes que el tiempo es para allá. Es decir, quiero un producto, desarrollo de software, pero lo quiero para allá. Creo que de todos los clientes que nosotros hemos tenido en la empresa, ninguno nos ha dicho, no, tome ese tiempo que sea necesario. Siempre nos dicen que es para allá. Y están presionando. Hubo uno de los clientes que teníamos, y que tenemos ahorita, hubo uno de los clientes que él iba a vender el producto que nosotros íbamos a desarrollar, lo iba a vender, pero vendió el producto antes que nosotros hiciéramos la evaluación y la negociación de cuánto iba a costar el proceso de desarrollo. Cuando ya llegó con nosotros, nos dijo, mire, ya el cliente ya me lo está pidiendo, solo necesito que lo desarrollen lo más rápido posible. Entonces teníamos que empezar a trabajar contratiempo porque el producto ya estaba esperando. Se tenían al otro cliente, que por cierto era un cliente muy grande, que estaba esperando que nosotros entregáramos el producto. Y no es mentira, ese cliente nos empezaba a hacer reuniones casi todas las semanas. Todas las semanas nos preguntaba cómo va el avance, queremos revisar, ya hicieron esto, mándenos muestra, cómo es el prototipo, etcétera, etcétera. Y nos enviaban observaciones de los prototipos semanalmente. Y ahí teníamos a todos los departamentos de la empresa reunidos con nosotros. Pero fue porque el cliente que nos pagó a nosotros ya había vendido el producto previamente. Entonces él nos dijo, ya el producto ya está vendido, necesito el producto lo más rápido posible. Ya no tuvimos nosotros de decirle, no, nos vamos a tardar. Bueno, nosotros le dijimos, en un principio, el proceso de desarrollo va a tardar, creo que eran como 7 o 8 meses. No, y le dio risa. Lo necesito en lo más rápido posible, semanas si es posible. ¿Se imaginan reducir 8 meses a semanas? Sumamente complicado.
Pero bueno, tuvimos que hacer algunos movimientos, contratar más programadores, entre otras cosas, para poder obtener el producto. El foco está principalmente en las necesidades del usuario. Nos centramos básicamente en lo que el cliente requiere. La reutilización de componentes, les decía que eso es importante. Cosas que ya nosotros probamos que funcionan, aquí las tenemos que reutilizar. ¿Okay? Las tenemos que implementar. Y la reducción de algunos de los riesgos. Esa es una de las ventajas. Sin embargo, tiene de ventajas documentación poco rigurosa. ¿Okay? Si el proyecto requiere documentación, esta es una mala metodología. La otra son las malas prácticas. Si uno programa demasiado rápido o hace un proceso de desarrollo sumamente rápido, puede llegar a meter malas prácticas de diseño de programación. O sea, crear un montón de código mal estructurado que al final de cuentas puede generar costos posteriores para el proceso de reparación. Un código mal estructurado, un código no tan depurado, puede generar unos problemas más adelante porque va a ser más difícil corregir. Entonces, esas malas prácticas no me dejan pensar de manera adecuada cómo puedo estructurar de manera más ordenada el código, sino que vamos pensando en cómo resolver el problema. Y lógicamente tenemos al cliente que nos está apresurando. Esto de tener a los clientes que le estén preguntando todos los días cómo va, ya está listo, le necesito para ayer, o cuánto tiempo. Bueno, tenemos un cliente de Estados Unidos que él, cada vez que nos pedía un requerimiento, nos preguntaba y nos decía, den un MOTA, que es un tiempo estimado de desarrollo que le vamos a entregar. Entonces, le decíamos, denme paciencia porque ni siquiera hemos analizado por completo, no nos hemos reunido para analizar todo el requerimiento y no le puedo decir si lo voy a entregar en tanto tiempo. Pero era lo necesitaba sumamente rápido, principalmente porque él necesitaba vender. Principalmente por eso. Pero bueno, la robustez se descuidan riesgos asociados a la validación y verificación del sistema. Los que le mencionaba, es probable que tengamos varios riesgos en el proceso de creación. La robustez del sistema puede verse comprometida. Si es un programa robusto, puede tener serios problemas al momento de trabajar. La complejidad técnica a largo plazo al planificar de forma apresurada y descuidadamente. La complejidad técnica se refiere a, por ejemplo, si hacemos malas prácticas, podemos mal estructurar una aplicación. Yo ya les he mencionado, por ejemplo, diseñar una base de datos, mal diseñar una base de datos puede tener serios problemas. No crear las tablas correctamente, no normalizar las tablas, no crear los índices adecuados, puede ocasionar unos problemas más adelante sobre el proceso de desarrollo. Necesita un equipo habilidoso a nivel individual, o sea, necesitamos que el equipo de desarrollo tenga habilidades técnicas muy buenas, no adecuado en proyectos grandes y es altamente probable que se genere deuda técnica. Ya hablamos de la deuda técnica, ¿se acuerdan? ¿Qué era la deuda técnica? Lo que nosotros, por hacer un proceso de desarrollo rápido, dejamos de hacer para corregir después. El estar corrigiendo código más adelante, eso es una deuda técnica que nosotros debemos de considerar. Puede ser más costoso a largo plazo. En general, si hablamos de las observaciones generales, el desarrollo de aplicaciones rápidas, ahí está la lectura correcta, es la metodología cuyo fuerte se centra en la obtención rápida de prototipos. En la integración, retroalimentación y participación activa del cliente, requiere alto compromiso de su parte y cumplimiento de plazos establecidos. Ese es el enfoque principal, básicamente, trabajar con esos elementos. No obstante, es una metodología que sacrifica la calidad en función de los tiempos de entrega con documentación poco rigurosa. Ahí cuando ya decimos sacrifica la calidad, tenemos un problema, porque probablemente entreguemos software defectuoso. ¿Okay? Por lo demás, necesita personal altamente capacitado para desarrollar prototipos a gran velocidad. ¿Cuándo lo debemos usar? ¿Cuándo es utilizar este tipo de metodología de desarrollo de aplicaciones rápidas? Este modelo es útil en casos donde el tiempo de desarrollo es corto. Lo que les decía, si es apresurado, si lo necesitamos rápido, utilicemos esta metodología. ¿Okay? Se deben cumplir plazos y se prioriza la obtención de prototipos sobre documentación exhaustiva. Solamente debemos de estar claros que la obtención va a ser limitada, la documentación va a ser limitada. De ahí por lo demás, pues podemos seguirlo trabajando.
Además de eso, el modelo solo apropiado en proyectos de pequeña y mediana envergadura, no proyectos grandes, porque entonces se vuelve muy complejo, donde se cuenta con personal altamente capacitado en la materia y con competencia en la parte de la creación de prototipos. ¿Okay? En el caso de personas altamente capacitadas, no solamente en la parte de programación, sino en todas las áreas en las que incluye el proceso de desarrollo. ¿Okay? Que deben tener personas que tengan buena experiencia. O sea que con empresas donde, digamos, todo el equipo sean juniors, no es posible. No es recomendable si la prioridad es la calidad de nivel de excelencia, pues usando esta metodología, la probabilidad de que funciones incidan en problemas no detectados previamente sea altísima. En otras palabras, que tengamos problemas serios en el proceso de riesgos enfocados directamente en la parte de la aplicación. Si lo comparamos probablemente en cuanto a velocidad, productividad, actividad y eficiencia, integración y retroalimentación del cliente, este método sobrepasa a la mayoría de metodologías. O sea, las que ya hemos visto previamente, este es muchísimo mejor en ese sentido a las metodologías tradicionales, como cascada, incremental, espiral, concurrente o metodología basada en componentes, por nombrar alguna. En alguna medida. No obstante, es una metodología que introduce riesgos. Esto que yo les mencionaba cuando hablamos de la deuda técnica en sus funcionalidades con documentación, planificación y modelado, poco exhaustivos en ese caso, por lo que a largo plazo puede resultar mucho más costosa que otras metodologías. Siempre incurrimos en costo. En este caso, para proyectos grandes no lo debemos implementar. Si voy a crear un sitio web pequeño, ahí sí, vamos a crear una página web. Imagínense, vamos a crear una página, un software que me permita un catálogo de productos. Ahí siempre es pequeño. Vamos a crearnos la aplicación móvil que les permite mostrar a los alumnos de la universidad sus notas. No es algo tan complejo, o sea, probablemente tenga unas 4 o 5 pantallas, entonces es un proyecto relativamente pequeño. O sea, ahí podemos utilizar este tipo de metodología. Pero si ya vamos a hacer un proyecto más grande, vamos a crear toda la aplicación que maneje toda la parte administrativa de la universidad, ya no podemos usar esto. Porque ya eso requiere un aspecto un poco más difícil. Entonces, en alguna medida, debemos de saber seleccionar de manera adecuada cuál es la metodología que mejor se adapta dependiendo del problema que nosotros vayamos a resolver y dependiendo en ese caso de las situaciones que se vayan a incorporar. Considerar plazos, documentación, entre otras cosas, para poder decidir cuál de todas ellas es la mejor alternativa para nosotros. Con eso terminamos las metodologías tradicionales. Con eso terminamos de ver hay muchas más, ¿okay? Pero esas son las más importantes: la cascada, cascada incremental, concurrente y esta otra que acabamos de ver, que es desarrollar aplicaciones rápidas, son las más importantes. Hay otras por ahí que se encuentran que son como, digamos, una extensión o una modificación de estas metodologías. Por estas son las que más se utilizan. La otra semana vamos a empezar a hablar de las ágiles, que son las modernas. El grupo 1 van a empezar a exponer el martes acerca de las primeras metodologías ágiles, que ya son metodologías modernas que se utilizan en estos tiempos. O sea, ahí vamos a ver vamos a comparar cuál es la diferencia y por qué estas metodologías son más famosas o más comunes utilizarlas en estos tiempos. ¿Okay? Bien, les voy a